Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión que vamos a grabar y a subir a YouTube de dudas. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a comenzar en los próximos minutos. Ahora sí, a todos, hola, ¿qué tal? Hola, hola, buenos días. Espero que hayan despertado bien, que ya hayan desayunado y que traigan muchas preguntas para que podamos contestar el día de hoy. Vamos a comenzar. eh, Les voy a compartir la pantalla. Vamos a comenzar con lo más esencial, que es la parte del posicionamiento. Creo que algunos tenían bastantes dudas al respecto, entonces creo que vale la pena comenzar a repasar este tema. Si hay alguien que ya haya visto esto, que ya conozca a Fred, pues seguro sabe más o menos de qué va. Pero pues igual, espero que les guste. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Permítanme unos segundos. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno, de lo primero que o lo primero que quiero hacer es poderles comentar un poco acerca de la terminología direccional. Eso es lo más esencial ante todo. Y debemos recordar que esto está establecido o se toma de la nómina anatómica veterinaria, la cual pues nos indica cómo vamos a nombrar los términos de dirección en los animales. Y en este caso debemos recordar siempre que nuestros perros, o bueno, nuestros perros y nuestros gatos, nuestras pequeñas especies y también los equinos, van a tener la misma terminología direccional. Vamos a tener que poseen una porción dorsal, una porción ventral, que también van a tener todo lo que se dirija hacia la punta de la nariz, va a ser craneal, todo lo que se dirija hacia la cola, hacia atrás va a ser caudal, todo también en los miembros vamos a tener superficies, vamos a tener superficie craneal, cuando se dirija hacia adelante o hacia eh, el cráneo, vamos a tener también una superficie caudal. Muy importante recordar que a partir de los carpos y de los tarsos vamos a tener superficie dorsal y palmar en vez de craneal y caudal, o dorsal y plantar según corresponda. Y que todo lo que sea, y que hablando de los miembros, todo lo que se acerque al cuerpo se va a llamar proximal y todo lo que se aleje se va a llamar distal. También que vamos a tener que nuestros pacientes van a tener un lado derecho y un lado izquierdo, ¿no? Y que todo lo que sea, vamos a tener superficies laterales, en el caso
de los miembros y superficies mediales. Y estas van a ser las abreviaturas que vamos a utilizar para referirnos a cada uno de estos términos, mismas que vamos a utilizar para nombrar las proyecciones radiográficas, las cuales vamos a nombrar según su entrada o su salida. La entrada o salida del rayo, por supuesto. Entonces, otra cosa importante es cómo vamos a nombrar las posiciones anatómicas. Bueno, pues vamos a hablar siempre la forma en la cual vamos a colocar al paciente en la mesa. Nosotros, en el caso de las pequeñas especies, los vamos a acostar sobre una mesa y a esto le vamos a llamar que está colocado en decúbito, ¿no? Este es el término que vamos a emplear. Y para que lo puedan quizás comprender un poquito mejor, les quiero presentar aquí al maravilloso estegosaurio Mauricio. Así le hemos puesto después de una votación de 3 personas. Se decidió que se fuese llamando estegosaurio Mauricio. Nos va a ayudar un poco a comprender mejor estos conceptos. Cuando nosotros vemos a nuestro paciente colocado en decúbito lateral izquierdo, está sobre su lado izquierdo, vamos a tener la proyección lateral derecha, lateral izquierda. ¿Por qué? Porque el rayo está entrando por el lado derecho del paciente y está saliendo por el lado izquierdo. Algo muy importante es que la marca que está aquí va a quedar caudal. Todos los aspectos o superficies caudales van a dar hacia la marca. Esto es algo característico de la proyección lateral derecha a lateral izquierda. Ahora, cuando nosotros queremos ver los miembros, sigue estando en la misma posición, el cubierto lateral izquierdo, van a ser los miembros que estén pegados a la mesa los que vamos a obtener en proyección radiográfica. En este caso, pues siempre va a ser el miembro izquierdo y va a ser tanto el torácico como el pélvico. Y noten cómo seguimos teniendo la característica de que la marca se observa dando o apuntando a las superficies caudales de nuestro paciente. Ahora, si nos vamos a el otro lado, al decúbito lateral derecho, pues vamos a tener que la marca se va a encontrar en esta superficie. Aquí no la hemos colocado, pero la marca va a estar colocada de igual manera acá, y ahora serán las superficies o aspectos craneales los que den hacia la marca. Cuando nosotros coloquemos a nuestro paciente en decúbito ventral, va a estar boca abajo, nosotros vamos a colocar esta marca accesoria, porque la marca accesoria nos va a indicar el lado derecho del paciente. Mientras que en la proyección ventrodorsal, la marca nos va a indicar el lado derecho del paciente. Por eso es que en la proyección lateral, en la proyección dorso-ventral, vamos a tener la marca accesoria de este lado. Entonces, para que pueda quedar un poco, yo creo que se puede ejemplificar mejor, vamos a hacer este ejercicio de posicionamiento con nuestro querido estegosaurio, ¿de acuerdo? Entonces, voy a colocarles en este instante la cámara para que puedan observar. Solo estoy aquí obteniendo una marca accesoria. Aquí está. Perfecto. Entonces, ahora voy a mostrar. Aquí tenemos esta es la cámara. Estamos viéndola en este momento. Ahí pueden ver mi mano. Entonces, tenemos aquí a nuestro querido estegosaurio. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que va a tener un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Okay? Lado izquierdo, lado derecho, superficie dorsal, superficie ventral. ¿De acuerdo? Y bueno, todas las características que vimos de la terminología direccional. Sé que algunos pensarán que, bueno, no, la verdad es que no tengo peluches de perro, ¿no? Entonces, creo que bueno, eso es lo más accesible que tengo, que tiene 4 patas. Y bueno, ahorita les enseñaré a Fred, pero como que a Fred no le gusta mucho que la acueste y la retuerza, entonces vamos a tratar de no estresarla demasiado. Entonces, bueno, aquí vamos a tener este cuaderno. Esto es un ejercicio que ustedes pueden hacer en casa. Realmente es por eso que lo he hecho así. Pueden elegir un cuaderno o una hoja y crear su propio chasis. Y aquí colocar de este lado
el bloqueador, que es en la posición donde un chasis comercial lo trae. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de esto o qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, pues practicarlo del posicionamiento. Yo aquí tengo a mi lagarto. Este es su lado izquierdo, entonces yo lo voy a colocar sobre su de cubito lateral izquierdo. Y aquí yo voy a poder obtener la proyección lateral derecha, lateral izquierda. Y noten cómo las superficies y aspectos caudales dan hacia la marca. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer únicamente va a ser mover al paciente. Yo voy a dejar el chasis en el mismo lugar, destinando a la marca en el mismo sitio. Entonces ahora yo cambié al paciente y ya está sobre su lado derecho. Está en decúbito lateral derecho. Aquí eh, nosotros vamos a ver cómo las superficies o aspectos craneales están dando hacia la marca. ¿De acuerdo? Incluso hasta si fuese solo la cabeza o el cráneo, aspectos, superficies rostrales dan hacia la marca. Lo mismo va a pasar con los miembros, con los miembros, ¿no? Bueno, aquí obviamente pues mi dinosaurio quizás no sea el mejor ejemplo porque tiene las patas muy cortas, pero si se dan cuenta, en la proyección, digo, en la posición de cúbito lateral derecho, son los miembros derechos los que van a estar pegados al chasis. Por lo tanto, vamos a obtener medio lateral del miembro pélvico y medio lateral del miembro torácico derechos. Si yo lo cambio de posición sobre su lado izquierdo, los miembros que quedan pegados a la mesa son los izquierdos y por lo tanto en esta posición es como vamos a obtener la proyección medio lateral del miembro pélvico y del miembro torácico. Es importante que puedan practicar esto en su casa. Esto es mucho de práctica. Créanme que ya cuando estén en el ámbito profesional, ya cuando tengan este trabajo y todo, pues va a ser incluso esto hasta algo pues muy simple, ¿no? Esto lo van a hacer ya de forma rutinaria, lo van a hacer de inmediato, se les piden en la lateral derecha y lateral izquierda, saben cómo tienen que colocar al paciente. Esto más que nada es práctica. Ahora vamos a pensar lo mismo para la proyección ventrodorsal. Por ejemplo, algo que es cierto es que yo puedo tener tanto el chasis de esta manera como colocarlo de esta otra. Esto según la comodidad del paciente y según también lo que o según lo que nosotros necesitemos, ¿no? Recuerden que la comodidad del paciente siempre va a ser esencial, es algo que tenemos que considerar. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, aquí a mi paciente de cúbito dorsal y aquí está la marca. La marca me va a indicar el lado derecho. Como ustedes pueden ver, tenemos el miembro torácico derecho, tenemos el miembro pélvico derecho y si yo partiera el abdomen, como se los enseñamos para los que ya vieron abdomen la semana pasada, pues acá tendríamos todos los cuadrantes, el cuadrante craneal derecho, y todo el lado derecho estaría acá. ¿Okay? La marca nos indicaría esto y por eso tiene mucha relevancia. Ahora si yo coloco al paciente en decúbito dorsal, ya mi marca, la marca del chasis o el bloqueador, me está indicando el lado izquierdo del paciente. Es por eso que yo voy a utilizar una marca accesoria. En este caso vamos a usar este llavero. Ahí está. Vamos a usar esto como marca accesoria, de tal manera que ahora es la marca accesoria la que me va a indicar el lado derecho del paciente en la proyección dorsoventral. Entonces, creo que así queda un poquito más claro al respecto la cuestión del posicionamiento y del uso de la marca accesoria, sobre todo en la proyección dorsoventral. Ya les hemos comentado también que vamos a tener la proyección, que en por ejemplo, en los miembros podríamos llegar a utilizar marca accesoria si fuesen lateromediales. Sin embargo, realmente nunca las usamos. ¿Por qué? Porque un paciente, un perro o un gatito, cualquiera de los dos, nosotros vamos a tener la posibilidad de poderlo acostar. Y va a ser mucho más sencillo esto. Para obtener una lateromedial, imagínense, yo tendría que torcerlo para pegar
al chasis el miembro deseado. Entonces, imagínense, eso no es práctico. En los caballos sí, porque el caballo está en cuadripedestación y entonces yo tomo una proyección lateral medial de esta forma con el rayo horizontal. Entonces, realmente sí deben saber que podrían llegar a existir las lateromeriales y en caso de que existiesen tendrían una marca accesoria, pero que realmente es algo que no creo que lo vean. Yo en el tiempo que ya tengo trabajando en imagenología, créanme que nunca me ha tocado tomar una lateromedial a un perro o un gato. Entonces sí es algo bastante anecdótico, se los puedo comentar. ¿Tienen alguna duda de esto que estamos viendo? Sí, No, yo, Ujú. por ejemplo, ¿cómo se puede diferenciar una palmarodorsal de una dorsopalmar? Pues tendría marca accesoria, pero vamos a lo mismo. O sea, realmente la que nosotros les vamos a enseñar siempre y la que vamos a hablar es dorso palmar, pero la palmarodorsal es complicada por el posicionamiento. De hecho, a ver yo creo que para esto sí nos podría ayudar un poco Fred. Déjenme, le hablo. Ven Fred, bien bonita. Muy bien, vamos a quitar tantito al estegosaurio y vamos a colocar ahora aquí a Fred. Entonces, ahorita que actualice la cámara, muy bien, aquí está Fred. Aquí está Fred. Hola Fred, saluda a todos Fred. Muy bien, entonces mira, justo así como está Fred, probablemente yo tendría que voltear el chasis de esta forma. Tenemos la proyección dorso palmar. ¿De acuerdo? Yo tendría, para tomar una palmarodorsal, yo tengo que poner a Fred así, como de cabeza, y estirarle su manita así. Quizás para ustedes, desde la perspectiva de su casa, digan, bueno, la acabas de hacer y pues es posible que sea viable, ¿no? Pero realmente, siendo sinceros ya a nivel práctico, a nivel de la práctica, vieron ustedes que básicamente es la posición normal de cualquier perrito estirar sus bracitos, así, ¿no? O sea, lo pones en una mesa y lo que haces es esto. Entonces, si ya lo tenemos en esta posición y es más sencillo para el paciente colocarlo de esta forma, pues es más práctico, ¿no? Tomar la dorsopalmar. En caso de que por alguna causa extraña tuviésemos que tomar una palmarodorsal, tendría que llevar una marca accesoria para que nosotros pudiéramos indicar qué miembro es, si es el miembro izquierdo o es el miembro derecho. Es muy interesante porque realmente a veces cuando hemos tenido casos, por ejemplo, donde hemos utilizado rayo horizontal o cosas así, o tenemos que tomar proyecciones oblicuas de rodilla o esas proyecciones que a veces no les enseñamos, a veces también se nos olvida cómo usar la marca accesoria, entonces siempre tenerlo en mente es bueno y siempre puede aportar alguna cosa. Pero espero sí que les quedó claro. sí, Abraham, yo sí tengo una duda. Sí, dime. Es- yo había, bueno, creo que nos había enseñado una imagen en que para sacar una dorsopalmar Ajá. se utilizaba el paciente sentado, ¿no? Pero se podría decir que, bueno, si nos llegaran a preguntar en qué posición puede estar el paciente, ¿ponemos sentado o en decúbito ventral? Realmente sería de cúbito ventral. En este caso para una ¿qué proyección me dijiste? Dorsopalmar. Dorsopalmar. Sí, dorsopalmar sería acostado, así como puse a Fred. Ajá. Así tendría que ser de cúbito ventral. Esa sería la posición. Ahora, probablemente estés pensando también en la dorsoplantar. Para la dorsoplantar, sí podríamos sentar a nuestro paciente. Va, pero Entonces, igual se pondría que la posición es decúbito ventral no, en la dorso, perdón. no, ahí no. ¿Por qué? Porque mira, vamos a ver si Emi, ahora les quiero presentar a Emi. Aquí está con nosotros. Salud, Emi. ¡Wey! Mira, déjame ver si puedo quitarle un poco el zoom a la cámara. A ver si puedo ayudar un poco. Entonces, mira, fíjate cómo es la conformación del perro, ¿no? Entonces, yo para obtener una dorso plantar sí tengo que hacer esto, mira. ¿Ves? Yo aquí podría sentarla
obviamente con ayuda de alguien más para estirarle sus patitas, y yo obtendría la dorsoplantar. O podría acostar la boca, boca arriba o en decúbito dorsal y estirarle sus miembros hacia atrás. Entonces sí cambia la posición. En la dorsoplantar la posición sería de cúbito dorsal o sentada. Ahí sí podría ser. Ok, más o menos pueden imaginárselo ustedes. Cómo colocarían a su a cualquiera de sus pacientes. Sí. Sí, sí, sí te quedó claro también. Sí, 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 está bien, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda de posicionamiento? Bueno, perdón, ¿va a grabar la clase? ¿Está grabando la clase de pura casualidad? Sí, sí, sí. De hecho, estoy probando ahorita el OBS Studio, es gratuito. Entonces estoy probando este programa, yo creo que me va a funcionar bastante bien para poder subir esta sesión, pero sí, se está grabando, por supuesto. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda de esto al respecto? Doc, en caso de una escapulohumeral caudocraneal, ¿de qué lado o cómo quedaría la marca del chasis? Claro, excelente pregunta. Excelente pregunta. De hecho, es lo que sigue en la presentación. Entonces, vamos a volver a la presentación. Y entonces, justo ya después de ver cómo vamos a posicionar este, a, por ejemplo, como vimos que posicionamos a Frey, que posicionamos a Emi y al estegosaurio, algo muy importante antes de continuar es que deben recordar que nosotros para visualizar una radiografía lateral vamos a colocarla de esta forma. ¿Por qué? Porque se han hecho muchos estudios a nivel pedagógico y se observó en los hospitales que el observar siempre el cráneo de esta forma, ya sea lateral izquierda, lateral derecha o lateral derecha, lateral izquierda, hace que ustedes se puedan formar una imagen eh, mucho más sencilla y que puedan distinguir los detalles que a final de cuentas es lo que nos podría indicar una enfermedad. Si ustedes estuvieran viendo esta imagen volteada constantemente, digamos la lateral derecha izquierda como queda y la lateral derecha lateral izquierda al revés, tardarían más, el proceso mental sería más largo y menos exacto. Entonces, para digamos que aprovechando esto y también como una forma correcta de observar las imágenes es que las proyecciones laterales las vemos de esta forma. Y algo muy importante, si la marca está de este lado, pues es una izquierda derecha. Recuerden que cumpliría el criterio de las superficies. Y en este caso, esta es una lateral derecha, lateral izquierda porque están en las superficies caudales viendo hacia la marca. Entonces, vamos a utilizar ahora Frey en este pequeño video que está aquí. Entonces, vean, yo tengo a Frey colocada en decúbito dorsal. Vean, pobrecita, sufrió un poco, pobre Frey. Entonces, yo la tengo colocada en decúbito dorsal. Obviamente aquí me fue un poco difícil estirarle su manita porque estaba yo solo. Pero digamos, obviamente si ustedes están acompañados de algún colega médico, bueno, va a ser mucho más sencillo estirarle su brazo. Y entonces estiran el brazo hacia, digamos, hacia arriba, así como ella, ¿no? Así como lo están viendo. Estiran el brazo y entonces desde esta perspectiva el rayo va a entrar caudal y va a salir craneal. Y entonces, ¿en cuáles casos vamos a tener esta proyección como rutinaria? La vamos a obtener en la escápula y en el hombro. Van a ser las dos regiones que vamos a ver siempre de manera rutinaria como caudocraneal. Como ejemplo, cuando tenemos estas imágenes, aquí ya tenemos un esquema donde se observa mejor la posición y cómo se tiene que hacer. Por ejemplo, aquí este paciente está sedado, entonces se puede sujetar para alinear y estirar los miembros, digamos, a la necesidad del estudio. Y esta es la imagen que nosotros tendríamos en la caudocraneal. Justo así. Ahora vamos a irnos del miembro torácico, ya vimos escápula, hombro, ahora vamos a ver
este, lo que sería el húmero. Entonces yo aquí tengo a Fre en la misma posición en decúbito dorsal, pero ahora yo voy a estirar su miembro torácico. En vez de estirarlo hacia arriba, lo voy a estirar hacia abajo, por decirlo así. A esto también se le conoce como posición de soldado. Y aquí vamos a obtener una proyección craniocaudal del húmero, que en una radiografía se va a ver de esta forma. Ustedes pueden encontrar tanto en la literatura la proyección craniocaudal como caudocraneal, pero nosotros siempre les vamos a enseñar como rutinaria. En este caso, en el HB, usamos la proyección craniocaudal de forma, pues sí, es la proyección que usamos para obtener el, el húmero, y lo vamos a observar de esta manera. Ahora yo voy a obtener, ya vimos húmero. ¿Qué es lo que sigue? Pues sigue el codo y hacia distal, ¿no? Entonces, para la proyección de codo, que recuerden ustedes que es oblicua, es una proyección especial, vamos a obtener la proyección cráneo distal caudo proximal oblicua. Entonces yo aquí ya Fred ya la cambié de posición y ya está en decúbito ventral. La idea es que el rayo entre de esta forma, ya sea vertical sobre... Aquí está mi recibo del mes. A alguien le llegó el recibo de Telmex, qué emoción. A mí alguien más llegó. Bueno, entonces yo voy a tener aquí voy a poder tener la proyección cráneo caudal de radio yulna y las dorso palmar de carpos hacia distal. Y como les digo, la oblicua del codo. Que bueno, vamos a ver justo más adelante. Obviamente, como les digo, no puedo estirar mucho a Fre, pero pues la idea es que puedan observar el posicionamiento, ¿no? Entonces, recuerden siempre la proyección de codo va a ser cráneo distal, codo proximal, oblicua. De radio yulna, cráneo caudal, y de los carpos hacia distal, dorso palmar. Aquí me equivoqué, esta tiene que ser mayúscula, ¿okay? Es dors de P mayúscula y A minúscula. Y entonces en una radiografía se va a ver algo similar a esto. Posición de cúbito ventral, estiramos bien el miembro torácico del paciente y obtenemos esta radiografía, en este caso de radio yulna. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver los miembros. Vamos a ver, me parece que es así. Como les digo, realmente el posicionamiento para la mediolateral no tiene mucha ciencia. Solo es colocarla sobre el lado del miembro que queramos obtener la radiografía. Y vean cómo colocándolo en este caso en decúbito lateral izquierdo tenemos la amplitud del miembro torácico. Entonces obtener una proyección mediolateral sería sumamente simple. No nos vamos a detener en eso. Y por ejemplo en este caso a destacar por ejemplo el posicionamiento para medio lateral de hombro, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Y vean cómo sigue siendo medio lateral colocado en esta misma posición con respecto a la marca. Ahora vamos a hablar de los miembros pélvicos, justo como hace rato comentábamos, ¿no? Entonces aquí ya cambiamos la posición de nuestro paciente porque es mucho más cómodo, es mucho más sencillo obtener las proyecciones de esta forma y colocada en decúbito dorsal vamos a obtener las proyecciones cráneo-caudales de todo el miembro pélvico. Aquí sí pueden, como ustedes notan, podemos obtener desde el fémur, la rodilla, la tibia y la fíbula y desde los tarsos hasta distal. Entonces es muy sencillo obtener ya las proyecciones del miembro pélvico, pues van a ser colocando al paciente en decúbito dorsal, como lo pueden ver ahí. Y aquí tenemos algunos esquemas que, por ejemplo, en este caso, para fémur, aquí estamos viendo el posicionamiento de cúbito dorsal. Muy importante cuando veamos protección contra la radiación, utilizar los guantes si no podemos tener a nuestro
nuestro paciente sedado, y que esto es también una manta especial de plomo para proteger las otras regiones corporales de la radiación. Pero aquí lo importante es que observen otra vez la posición y cómo es que obtenemos la proyección cráneo-caudal, en este caso desde el miembro derecho, en este fémur. Perfecto, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Algo nuevo? ¿Algo que quieran, que deseen saber, preguntar? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Quisiera ver si nos podríamos volver a regresar a la proyección de codo, porque aún no me queda claro por qué es cráneo distal y caudo proximal. Ok, sí. Quizás en esta, digamos, quizás en esta presentación como tal no, no lo, no se puede explicar tan bien por el posicionamiento, pero déjame ver si puedo hacer alguna cosa. Mira. Vamos a regresar un poquito más, un poquito más. Mira, aquí como tú te das cuenta, aquí por la forma en la cual yo puse la cámara, está entrando de forma perpendicular al miembro torácico. Como puedes notar, no se alcanza a apreciar el codo. Si nosotros tomáramos una radiografía justo con esta proyección, justo así, tendríamos sobreposición de todas estas estructuras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues hacemos algo que se llama oblicuar el rayo o oblicuar o tomar una proyección oblicua. Entonces déjame ver a quién agarró de víctima. Vente, a ver, tú, vente, mi. A ver, échate, mi. Entonces mira, ahí puedes ver el brazo de Emi. Si tú inclinaras, o sea, como te digo, todo esto se sobrepondría y el hueso sufriría un efecto de distorsión. El húmero y los espacios articulares, que es lo que tú quieres ver. Entonces, lo que tú tendrías que hacer es oblicuar el rayo para verlo más recto. Por decirlo así, es como si yo hiciera esto. Oblicuas el rayo y el rayo, al entrar oblicuo, ya no sería una sola proyección cráneo-caudal. Entraría, entonces, el primero entraría distal y saldría proximal. Digamos que si tú lo quieres ver así, entraría aquí o entraría en esta cara y saldría por esta otra, acá atrás. Entonces entraría craneal y saldría distal. Digo, entraría proximal y saldría distal. Pero también como entra cráneo caudal, entonces es como tú completas la proyección. Uy, gracias, Emi. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, ya. Corre. Sé feliz. Entonces, sí, como les digo, es interesante, es interesante porque solemos muchas veces estas dudas que se tienen solamente se pueden solucionar de forma práctica, ¿no? Nos gustaría mucho siempre que tenemos esta clase poderlos llevar a esta imagenología, que puedan estar en el laboratorio viendo cómo colocamos a los pacientes. Casi siempre cuando se hace un ejercicio ya in situ es mucho más sencillo poder entender todo esto del posicionamiento, y por eso pues les digo, los invito a que ustedes puedan hacerse sus propios ejercicios. Creo que puede esto servirles bastante, y utilizar un cuaderno, como les digo, un cuaderno, si tienen un peluche o algo de cuatro patas, pues ahí con eso ir practicando, y poco a poco yo estoy seguro que van a poder agarrar la manera de entender todos estos temas, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda de esto? Gracias. Excelente. Muy bien. Entonces, también me comentaban el día de ayer, vi en el WhatsApp que tenían dudas sobre tórax y abdomen. Entonces, bueno, puede ser un buen momento de empezar a hablar de algo de eso. Entonces, no sé qué dudas tienen, ¿con qué les gustaría que pudiéramos empezar mañana con por cierto, vamos a tener la oportunidad de ver tórax. Entonces vamos a ver tórax
con bastante calma, con mucha tranquilidad. Entonces es posible que algunas de las dudas que pudieran surgir de tórax mañana pudieran quedar claras. Entonces, de todos modos, bueno, si tienen alguna duda de tórax podemos verla eh, en este momento. Entonces, bueno, les digo, ¿qué dudas tienen de tórax? ¿Qué quisieran que pudiéramos observar? Yo la Este, verdad, bueno, bueno, es de axial, o sea, solo vimos como la anatomía de la columna, o sea, solo sería eso, o porque no, o sea, casi no vimos imágenes. Ok, sí, Entonces, muy excelente, excelente elección de tema. Voy a abrir aquí rápidamente la presentación que tenemos de axial. Abraham, Sí, sí, sí. en cuanto a axial, es que, por ejemplo, yo estaba, de lo que vimos, bueno, creo que la que habló fue Pilar, Ujú, y sí es cierto, o sea, únicamente vimos anatomía de columna, prácticamente, y ajá. yo estaba viendo las diapositivas que usted subió y ahí venía prácticamente así, bueno, algunos conceptos como lo de la ordosis y así como algunas patologías que pues yo creo que eran, bueno, son muy importantes en el área de columna, entonces no sé si nos las tengamos que aprender o qué es lo que nos van a preguntar de columna o si esos temas sí correspondían a lo que nosotros debíamos de saber. Sí, les explicaré. Nosotros, como les comento, este tipo de asignatura es muy práctica y también tiene un complemento muy importante con entender las enfermedades y la manifestación de las enfermedades. Es mucho más fácil que yo les pueda hablar, por ejemplo, de Bruselas. Ustedes ya vieron cómo es la fisiopatología de la enfermedad o ya vieron qué tipo de bacteria es, cómo se transmite. Es mucho más sencillo que para una materia de este tipo pudieran ya tener un conocimiento previo e integrarlo. Evidentemente, bueno, está en un semestre todavía, ya se considera intermedio, pero no han visto todavía patología, pero porque lo que nosotros tratamos siempre de hacer después de esta cuestión como anatómica es hablar de casos clínicos, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante poder hablar de este tema. Si están de acuerdo, vamos a ver unos casos clínicos, sobre todo los que están aquí en la presentación, que creo que no los vimos ese día en la clase, ¿verdad? Como dices, creo que ese día nada más llegamos hasta anatomía y terminamos y se terminó la clase, ¿no? Ya no vimos ningún caso, si no recuerdo mal. ya más vimos el primero. Sí, ¿verdad? Cleopatra creo que sí lo alcanzamos a platicar, ¿no? Ok, entonces bueno, vamos a hablar rápidamente de otro caso, que tuvimos otro paciente, le voy a dar tacha aquí al estegosaurio. Dios. Entonces, este segundo caso clínico, y poniendo en contexto que estamos hablando de enfermedades que afectan el esqueleto axial, sobre todo columna vertebral, tenemos este perrito que se llama Lagañas, que tiene 7 meses, es un poodle macho, de color blanco, y esto era un video, pero noten esta imagen que está acá. Solíamos decir que era como si estuviese haciendo una especie como de sesión de ejercicio, porque en esta foto así parecía, vean como si estuviera haciendo unas lagartijas, ahí como, pero en realidad él caminaba con los miembros estirados, o sea, él caminaba así, con los miembros pélvicos eh, completamente estirados. Entonces, la historia clínica de este Lagañitas era que hace 7 meses lo recogieron a su mamá de la calle y no sabían que estaba gestante, y bueno, nació Lagañas de esa camada, y una semana después de que nació se cayó de los brazos del propietario. Y hasta hace unos días, hasta apenas hace unos días, comenzó a presentar esto que es paraparesia ambulatoria. Y al tomar un estudio radiográfico de columna, pues obtuvimos esta imagen, ¿no? Estas imágenes. Entonces, ¿qué signo radiográfico o qué signos radiográficos podrían describir mejor o podríamos utilizar para describir estas radiografías lateral izquierda, lateral derecha? Pérdida de la posición. Así podría haber otras, por ejemplo, ¿qué otras se te ocurre además de posición?
¿Qué otro signo se les ocurre? Quizás uno que pueda describir mejor. De la forma. ¿De ah, la forma? exacto, forma, ¿no? Vemos como la forma de un cuerpo vertebral, aquí, vemos la forma de otro cuerpo vertebral, aunque es de otro grupo, que en este caso sería de las torácicas. Vemos una lumbar, vemos todavía esta, que vendría siendo la 3, L3, pero vean ustedes L4, ¿no? Y L5, ¿no? Están muy raras aquí. Entonces tenemos una alteración en la forma. Sí, por supuesto tenemos una alteración en la posición. Aquí tenemos que se encuentra, que hay un efecto de, por decir una forma, se ve deformado, eh, se ve desplazada esta columna. Ahorita vamos a ver los desplazamientos que podemos obtener o cómo se llamaría. Y en la proyección, algo muy importante aquí, con este paciente, que pueden notar en esta radiografía que está acá. A este paciente, ¿cómo le tomarían la proyección ortogonal? ¿Cómo lo posicionarían? Ventrodorsal. Cúbito, Ajá, de cúbito En decúbito. cúbito dorsal. para obtener ventrodorsal, ¿no? Porque ustedes Sí. saben que, bueno, al principio en principio, pues queremos tener la columna vertebral pegada al chasis, ¿no? O al detector digital. Pero, ¿qué creen que pasaría si tuviéramos un paciente como Lagañas o algún otro que tuviese una alteración en la columna si lo ponemos en decúbito dorsal? Sobre todo algo así No. como esto. ¿Qué creen que le podría pasar? ¿Le puede ocasionar incomodidades o dolor? Dolor. Por ejemplo, algo interesante, más que el mismo dolor, podemos ocasionar un daño más severo, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, nosotros no conocemos cómo está el canal medular, ¿no? Desde esta radiografía no sabemos cómo está eh, la médula espinal, no sabemos si está cercenada. Obviamente podríamos saberlo si hacemos el examen neurológico, ¿no? Si tenemos sensibilidad, hay algunas cosas, ¿no? Pero no sería raro que si colocan a un paciente así en decúbito dorsal pudieran empeorar el, el problema. Entonces es muy importante que lo tengan en consideración. Por eso les digo, esta parte ya como de integrar lo que se vio de anatomía con ya el estudio radiográfico requiere mucha clínica, ¿no? Esto ya es como algo muy, muy práctico, algo ya de estarlo haciendo todo el tiempo. Estos pacientes no los puedes colocar en decúbito dorsal porque podrías agravar la situación y tienes dos opciones. Uno, sí tomar la ventrodorsal, pero con el rayo horizontal. En este caso tendría que ser utilizando de nuevo a nuestro amigo el estegosaurio. Déjenme lo revivo porque había cerrado esa pestaña. Tendríamos que utilizar tendríamos que hacerlo con el rayo horizontal y colocando el chasis siguen en la porción dorsal del paciente para que siga siendo ventrodorsal, o como se hizo en el caso de Lagañas, obtener una DB. Vean, aquí está la marca accesoria. Entonces se obtuvo una dorso ventral para evitar colocar al paciente en decúbito dorsal. A veces no va a ser posible oblicuar el rayo. Oblicuar el rayo puede ser nada más algo que ciertos equipos pueden hacer. Solo con ciertos equipos de radio sé que se puede oblicuar. Entonces no siempre va a ser posible. Y digo, sobre todo oblicuar, ¿no? 90 grados el tubo. Entonces tomar una proyección dorsoventral pues podría estar indicado como en este caso. Y pues pero vean la diferencia de una dorsoventral. O sea, no hay tanto detalle porque bueno, alejamos la columna del chasis y también se sobreponen mucho las estructuras abdominales. En este caso, bueno, en un paciente como Lagañas sería trascendental hacer estudios complementarios de imagenología avanzada, en este caso tanto tomografía computarizada como resonancia magnética. Ahora
nosotros podríamos hablar de las distintas alteraciones que puede sufrir la columna vertebral, hablando principalmente de tres condiciones. La lordosis, que va a ser, bueno, primero como está aquí en orden, primero la escoliosis. En la escoliosis nosotros vamos a tener esta desviación de este curvamiento lateral de la columna. Seguramente lo han visto en mucho, bueno, si han llegado a investigar en algún momento algunas de las condiciones que digamos que ciertamente afectan al ser humano. Nosotros somos propensos a la escoliosis, sobre todo esto es congénito. En el caso de los perros, lo vamos a ver principalmente en los bulldog, por ejemplo, en razas braquicéfalos o con un tórax de conformación de barril, suelen ser donde más vemos la enfermedad. La gifosis va a ser el arqueamiento hacia dorsal que va a tener la columna y la desviación ventral se va a llamar lordosis. Entonces, en muchos pacientes nos va a pasar que vamos a tener zonas de lordosis y zonas de gifosis. Entonces, regresando a nuestro, como este paciente que está acá, vean, ¿no? Lordosis, gifosis. Entonces, bueno, aquí aunque bueno, en el caso de Lagañas es diferente. Aquí, ¿qué creen que haya pasado con Lagañas? ¿Creen que haya sido algo congénito o algo adquirido? ¿En cuál de las dos categorías lo clasificarían? Pues adquirido, ¿no? Adquirido. Exacto. Esto es más probable. Digo, es más probable que haya sido producto de un traumatismo y que lo que estamos viendo pues es la consolidación de la columna o del cuerpo vertebral, el cual pues tuvo una fractura, ¿no? Y consolidó pues de esta forma eh, generando cierta inestabilidad, ¿no? Bastante inestabilidad en la columna lumbar. Entonces, siempre va a ser muy interesante ver estos pacientes y sobre todo lo más importante en pacientes que tienen problemas en columna es saber qué se va a hacer. A veces el estudio radiográfico es un paso, pero después del estudio radiográfico, ¿qué sigue, no? Por ejemplo, en el caso de Lagañas, ¿se operaría o no se operaría? Por ejemplo, sería difícil, habría que ver el estudio de tomografía y de resonancia magnética. Hay muchos casos de columna que no terminan eh, siendo resueltos con algún tratamiento, ni siquiera a veces quirúrgico. Entonces, que esto es, como eso les digo, esta parte de ver casos clínicos es muy bonita, porque creo que para aquellos que se quieran dedicar a pequeñas especies ya los va como acercando esta cuestión de, digamos, más fina de cómo es la práctica ya en sí, ¿no? De la profesión, sobre todo en cuestión clínica. Es bonito y a la vez triste, sí, exacto. ¿Alguien de ustedes ya trabaja en algún hospital, en alguna clínica? ¿Ya ha tenido la oportunidad de estar laborando en algún lado? ¿Sí? ¿Alguien que quiera compartir su experiencia? ¿Qué le ha parecido trabajar ahorita? ¿Qué ha podido aprender? Por ejemplo, aquí hacen una pregunta en el chat. Dicen, bueno, alguien trabajaba, sí, claro, después de esto del COVID, pues sí, hay varios que podríamos decir eso que era del pasado, sí. Dice, si el propietario no tiene dinero para el otro estudio, con los puros rayos X no se puede dar algún tratamiento. Sí, lo difícil es que aquí, por ejemplo, en un caso como el de Lagañas, habría que, como te digo, valorar cómo está el canal medular. Sobre todo porque tienes que evitar, como ya lo dijeron ustedes, qué van a hacer con el dolor, ¿no? Si este paciente puede progresar a una condición peor, o por ejemplo, en muchos casos, pues no habría mucho que hacer, ¿no? O sea, realmente tratar de, digamos, romper este hueso que ya se consolidó de esta forma, pero sabemos que sigue de alguna forma, por ejemplo, en este caso,
quizás para Lagañas como ventaja vean cómo es que ya no vemos discos o ya no vemos fisis, ¿no? O sea, ya no, como tal, ya no es un perro que está en crecimiento. Entonces, digamos que esta conformación podría ser hasta cierto punto definitiva. O sea, ya no va a crecer más el hueso. Sin embargo, tendríamos que evaluar si ya hay algún grado de compresión medular que con la tecnología que está presentando, pues pareciera que sí. Si no, no presentaría problemas. Y pues en muchos casos, si no hubiese oportunidad de hacer nada, pues solo sería evaluar algo que conocemos todos como calidad de vida, ¿no? Este, la calidad de vida pues sería evaluar este paciente. Hay algunos artículos que proponen hacer una especie de calendario, hacer una especie de cuestionarios a los propietarios cada cierto tiempo para ver si el paciente realmente está teniendo condiciones de vida correctas. Eh, También aquí comentan, ¿no? Dice, pues yo he visto que aunque le hagan los rayos X, no hay dinero para una tomografía o para un procedimiento de ortopedia que son costosos. Sí, por ejemplo, realmente la ortopedia, pues, que es costosa. Sobre todo también habría que considerar los implantes o qué es lo que se quisiera realizar en cuestión de ortopedia. Pero sí, sí puede ser algo costoso. Por ejemplo, dicen Meloxicam. Quizás, por ejemplo, algo muy importante, con los AINES no lo podemos usar crónico, ¿no? O por lo menos hay como ciertas características que hay que tener en cuenta del paciente para utilizar un AINE de forma prolongada. Y bueno, el Meloxicam definitivamente no se utilizaría quizás carprofeno o algo así, pero en esta cuestión específica probablemente eh, podrías utilizar eh, dependiendo a veces en neuro es mucho más efectiva la prednisona como como antiinflamatorio y esa también la puedes utilizar con sus cuidados, la puedes utilizar un poco más prolongada, aunque bueno, como ustedes saben no se puede utilizar un AINE o un antiinflamatorio por siempre, ¿no? Aquí en este caso quizás podríamos intentar mantener el controlado del dolor con el uso sí prolongado de gabapentina, por ejemplo, y que o incluso hasta a veces tramadol, ¿no? Pero pues todo esto es algo que se tiene que estar evaluando constantemente en la clínica y a veces como lo dice Sandra, sí, a veces, por ejemplo, su perro, no sé si le haya pasado, no creo que le haya pasado exactamente algo así, o no sé si una fractura o qué evento fue, y quedó pues incontinente, ¿no? Entonces también esto es importante comentárselo siempre a los propietarios de cuáles son las condiciones que con las que sus mascotas van a vivir, ¿no? Porque a veces no están del todo conscientes de que eh, sus perros ya no van a ser los mismos de antes, ¿no? Pero sí, sí, claro, no, sí, sí, lo del meloxicam no es algo así prolongado ni crónico ni todo eso. Eh, entonces ¿alguien tiene alguna duda con el caso de Lagañas, con lo que acabamos de ver ahorita de de Lagañitas, del buen Lagañas? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene dudas? Ok. Correcto. Entonces, ¿qué otras cosas son importantes a nivel clínico siempre de evaluar? La posibilidad eh, de encontrar espondilosis deformante, por ejemplo, en pacientes gerontes o en pacientes ya de edad avanzada, conforme van avanzando la edad del paciente, comienzan a aparecer enfermedades degenerativas y una de las enfermedades degenerativas más común es la espondilosis deformante. Muchas veces estos puentes óseos como este que estamos viendo aquí, llegan a aparecer en otros cuerpos vertebrales, incluso hasta se llegan a ver así cuerpos vertebrales completamente unidos por estos puentes que en la gran mayoría de los casos son subclínicos, no presentan dolor por ellos, solo se habla de que llegan a presentar dolor cuando se fracturan estos puentes es cuando sí llegamos a tener quizás alguna alteración clínica. Por ejemplo dice aquí Valeria, el otro día mordieron
a un chihuahua. Recuerden que es chihuahueño, la raza es chihuahueño. Chihuahua es el estado, entonces es chihuahueño. Y sentí fractura de cráneo, pero no sabía qué procede ahí. Y pues, estos casos siempre son bastante difíciles y complejos, ¿no? Obviamente habría que analizar toda la cuestión clínica, cómo hacer, por ejemplo, el, el examen primario de urgencia, saber qué exactamente qué hacer. Eso es lo más importante. En el caso de la, este, por ejemplo, en el caso de nosotros como clínicos en pequeñas especies, parte de la formación o del entrenamiento los tiene que llevar por el área de urgencias. Y es común relacionar justo este esqueleto este tema de esqueleto axial con las urgencias, porque realmente en muchos casos llegan como urgencias. Entonces, algo de lo primero que deben saber pues es emplear o hacer el examen primario de urgencias, donde van a determinar cuáles son los problemas del paciente y cuáles y priorizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, un perro que fue mordido, que llega pues sí, politraumatizado por la mordedura de un congénere, eh, se tendría que analizar desde el estado mental. Por ejemplo, no sé si ese perro llegó consciente, si estaba estuporoso, si tenía alguna alteración de la conciencia. También, pues, investigar o ver en dónde fue la mordida, en qué zona, si hay alteraciones que te puedan indicar que hay un incremento de presión intracraneal, por ejemplo. Eh, entonces, realmente es interesante porque el camino para poder llegar a responder todas esas preguntas y sobre todo que uno ya pueda hacerlo, sí requiere tiempo, pero realmente yo creo que vale la pena. Yo creo que para cualquiera de nosotros que hemos trabajado en alguna clínica y que hemos podido sacar adelante un paciente y sobre todo aplicando lo que uno aprende en lugares como el hospital, es cuando uno se da cuenta que vale la pena. Entonces vale muchísimo, muchísimo la pena. Ojalá varios de ustedes estén pensando hacer una especialidad cuando acaben de estudiar, cuando acaben la carrera, porque yo pienso que acabando la carrera es cuando realmente empieza lo bueno. Yo no me sentí tan libre después de acabar la carrera. De hecho, sí dije, rayos, ahora empieza lo bueno. Ahora sí es cuando empieza este lo interesante. Sí, entonces, los puentes óseos es la formación o sea, digamos el nombre este de la enfermedad o de la patología es espondilosis deformante y esos son los puentes óseos. De hecho, déjenme ver si puedo ahorita encontrar rápidamente aquí una imagen este que puede ilustrar un poco mejor esto. Pero se refiere a estos puentes óseos. Se ve principalmente en perros en los perros viejitos. Muchas veces ustedes podrían llegar a ver, por ejemplo, si ven una radiografía como esta, que está aquí, pues lo más seguro es que este paciente ya sea geronte, ¿no? No es un paciente tan joven. Puede llegarles a ayudar un poco en las características de algunas de estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a poner una imagen de internet. Aquí estamos viendo una imagen de puentes óseos. Así se ven. Así se ve. Esto es la espondilosis deformante. Justo estos puentes óseos que observan aquí, como estos que están acá. Y les digo, realmente clínicamente no suelen provocar nada, es algo degenerativo, incluso hasta el ser humano también los presenta. Y esto es por inestabilidad, se genera por la inestabilidad en la columna. Y solo cuando llegamos a ver que se rompen, como en este caso que está aquí, a veces solo así es como clínicamente llegamos a presentar alguna signología, ¿no? Vemos algo que relacionado a esta enfermedad en pues, alguno de nuestros perros. ¿Mm? Luego muy importante saber
que los discos intervertebrales también se pueden llegar a degenerar, como esta es su posición anatómica, justo aquí en el espacio intervertebral, y que llegan a desplazarse hacia dorsal, que es uno de los, digamos, una de las hernias más comunes, tipos de hernias. Y lo que estamos viendo aquí, que eso sí es muy interesante, es un estudio que se conoce como mielografía. La mielografía era la aplicación de medio de contraste positivo, en este caso yodado no iónico, muy importante, yodado no iónico, ya sea en la cisterna magna o entre L4 y L5 o L5 L6 en el espacio subaracnoideo. Y con esto nosotros metíamos el medio de contraste en el canal medular y nos permitía obtener detalles de, en este caso, como en esta que ven aquí, la presencia de los discos intervertebrales eh, provocando una compresión medular o provocando una mielopatía compresiva discogénica. Muy interesante, observen cómo los espacios intervertebrales se ven disminuidos, en especial con esta enfermedad. Entonces, a veces de forma indirecta nosotros podríamos sospechar de una enfermedad de disco intervertebral porque vemos una disminución del espacio entre las vértebras, entre los cuerpos vertebrales. Observen este y este que está acá. Y mediante la mielografía se pudo confirmar la presencia de este disco en el espacio del canal medular. Algo muy importante sobre esto de la mielografía es que se utilizó durante mucho tiempo, sobre todo como alternativa a la resonancia magnética, pero es una técnica que requiere de mucho conocimiento práctico. O sea, realmente uno podría en una mielografía hacerlo mal y lastimar seriamente la médula espinal. También muy importante saber que al colocar un medio de contraste en un espacio eh, de las meninges que tienden a tener una actividad inflamatoria muy severa, o sea, cuando se inflaman las meninges, la meningitis sí puede ser muy severa. Entonces también se daban casos de meningitis, o si utilizan el medio de contraste incorrecto, pues literalmente son pacientes que fallecen durante el procedimiento. Entonces, evaluando, digamos que estas desventajas y que evidentemente una resonancia magnética permite clasificar el tipo de hernia, porque bueno, yo aquí ya veo en esta imagen que hay una hernia de disco, pero esta imagen no me ayuda a clasificar qué tipo de hernia es. Si está, eh, si está desplazándose más del lado izquierdo, del lado derecho, etcétera. Entonces, esta técnica ya no se utiliza. Realmente nosotros preferimos mandar toda resonancia magnética, aunque como lo comentábamos hace rato, los costos pueden llegar a ser en algún momento un impedimento a considerar. Entonces, sí es importante que lo lleguen a tener en consideración y algo que siempre deben también tener en cuenta, y yo creo que se lo van a decir muchos, y yo no voy a ser el único, pero con todos los pacientes, sea el paciente que sea así, sea un perro chiquito, un chihuahueño que sea bien bonito, o este schnauzer gigante que parece inofensivo, siempre usen guantes, por favor. Siempre usen guantes, siempre usen guantes. Y así como el doctor Gatell dice, quédate en casa, usen guantes, siempre usen guantes y siempre usen guantes. No escativen en usar guantes. ¿Por qué? Porque, vean, por ejemplo, esta es la historia clásica del por qué usar guantes. Este es un schnauzer gigante que se llama Blackie. Es un macho entero que tiene 3 años. Su historia clínica es que en llega al hospital al HB UNAM por primera vez el 21 de octubre del 2009 y nos comentan que sale de viaje a Morelos y Oaxaca, ¿no? 10 días antes de su consulta, o sea, por ahí del 11 de octubre, comenzó a tener problemas para incorporarse o para levantarse. Entonces un médico veterinario externo le diagnostica displasia de cadera y comienza a dar carprofeno. Realmente aquí no nos quedó muy claro cómo es que el médico externo logró diagnosticar o cómo es que hizo el diagnóstico de displasia de cadera, pero
algo muy común en la práctica cotidiana es que se utilice la palpación. Entonces ustedes van tocando al perro y de repente llegan a la parte de la pelvis o el segmento lumbosacro y sienten que el perro tiene dolor ahí. Ustedes presionan, hacen digitopresión y entonces el paciente se mueve. Dicen, ahí hay dolor. Pero pues obviamente la palpación no es el único método, no es tan confiable como a veces parece, entonces siempre hay que hacer pruebas complementarias. Parece ser que quizás por alguna cuestión que no conocemos no se pudieron hacer y entonces pues nosotros en el hospital pues se comenzó a dar el abordaje diagnóstico. El examen ortopédico, como lo pueden ver aquí, está conformado por digamos son tres partes, ¿no?, que hay que hacer del examen ortopédico. El primero es el examen ortopédico a la estática, donde ustedes pues ven al paciente eh, en cuadripedestación y observan si tiene si por ejemplo no apoya algún miembro, alguna cuestión similar. Entonces no tenía alteraciones, apoyaba a sus cuatro miembros de forma correcta. A la dinámica, ustedes ven al paciente caminando, le dicen al propietario vaya allá, regrese con el perro, suba escaleras, baje escaleras, y ustedes notan si hay alguna alteración, ¿no? Si hay alguna claudicación, alguna cuestión así. Entonces aquí nos dice que hay una claudicación de grado 1 en los miembros pélvicos. La claudicación de grado 1 se puede decir que es la claudicación más simple, incluso a veces casi imperceptible, pero se llega a observar, ¿no? Ustedes eso también lo irán perfeccionando, cómo observar una claudicación de grado 1, etcétera. El examen ortopédico de la manipulación. Aquí a la manipulación se refiere que ustedes van a acostar al paciente y van a manipular gentilmente cada una de las articulaciones y sobre todo las que más les interesan para buscar si hay alguna molestia, si hay dolor, ya que principalmente en ortopedia, si por ejemplo tienen una enfermedad articular degenerativa de la cadera, pues al manipular la articulación coxofemoral van a encontrar que hay dolor, van a encontrar que hay crepitación, entonces es muy importante manipular las articulaciones. En este caso no apareció nada, no había alteraciones. Siempre se va a complementar el examen ortopédico con el examen neurológico, ya que como en este caso se sospechaba primero de un problema de ortopedia, pero terminó siendo un problema neurológico. Siempre se van a tener que complementar. Entonces, en este caso, al no encontrar alteraciones realmente evidentes al examen ortopédico, se hizo el examen neurológico y dentro de la examen neurológico, como les digo, está la digitopresión. Se presiona en las zonas de la columna y entonces se encontró una donde había dolor, justo en el segmento lumbosacro. Entonces, pues tomamos un estudio radiográfico. Y en este estudio radiográfico, pues estamos observando esta alteración aquí. ¿Qué es lo primero que les llama la atención? ¿Qué signos radiográficos observan ustedes aquí en esta imagen? ¿Densidad? Perfecto, excelente. Parece la más evidente, ¿no? Densidad, ¿no? Incremento de densidad aquí. Observen cómo están los cuerpos vertebrales craneales. Y aquí esta placa terminal caudal de la L7 tiene un incremento de densidad por la esclerosis, así se le conoce a esto, esclerosis. También vemos un incremento de densidad en el foramen intervertebral y la presentación de un puente óseo aquí en por la inestabilidad que hay. Entonces, siempre que vean estos hallazgos de incremento de densidad, esclerosis y todo eso, deben empezar a sospechar de algo de algo interesante. Entonces, pues este paciente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el perrito pues estaba bien, no tenía más que de repente ese dolor y como que de repente no podía caminar. Y entonces, esta enfermedad que ustedes están viendo aquí es importante descartarla, porque esta enfermedad es zoonótica y provoca fiebres ondulantes y bueno. Entonces, bueno, el tratamiento que se le dio paliativo
para disminuir el dolor fue tramadol y firocoxib, y se le mandó prueba para Brucella canes, la cual, bueno, aquí nos dan por ejemplo resultados en el hemograma, tenía hiperproteinemia en el hemograma por este artificio, esto es irrelevante realmente. En la bioquímica también tenía hiperazotemia renal, pero no había otras alteraciones relacionadas a algún problema renal. Y en la cistosíntesis, pues en el urianálisis no hubo nada. Pero pues tristemente nos dio positivo a Brucella canis. En la prueba, el estándar de oro, la prueba de aglutinación en placa. Entonces le empezamos a dar enrofloxacina a ese paciente. Y pues por hemocultivo, pues dio positivo también a Brucella canis. Ahí se pudo diagnosticar y pues se fue a casa con estos tratamientos, que fue gentamicina, o sea, se le manda este combo de gentamicina, doxiciclina, tramadol y firocoxib, pero, ¿saben ustedes qué dicen en Europa al respecto de esta enfermedad? ¿Saben qué opinan los europeos al respecto de la brucela? Europeos, país civilizado, primero uno. Dicen que estos pacientes son de eutanasia. Así que si ustedes van a Europa y les toca ver algún caso similar a esto, lo que se hace es eutanasia. ¿Por qué? Porque es zoonótica esta enfermedad. Sin embargo, bueno, nosotros en México pues les damos una oportunidad y se les manda tratamientos similares a esto, y se hacen controles para la prueba de Brucella durante un tiempo, digamos, incluso hasta, me parece que son hasta 2 años de controles. Obviamente, al ser un problema de salud público, existe esta controversia. Creo que todos diríamos que el perro merece una segunda oportunidad. Y yo creo que si a una persona le decimos y le explicamos que es una enfermedad zoonótica y que puede llegarlo a enfermar a alguna persona en su familia y que puede llegar a ser grave, la mayoría de las personas estarían dispuestas a hacer el sacrificio entre comillas, ¿no? Por sus perros. Pero es interesante esta disyuntiva, ¿no? De la ética y de cómo al final de cuentas podemos nosotros manejar el profesionalismo, ¿no? Dentro de la profesión como tal. O sea, imagínense qué interesante y qué punto reflexivo nos podemos llegar a encontrar, ¿no? En casos como este o como estos. Como les digo, realmente en México, bueno, pues se les da el tratamiento y se va haciendo un monitoreo, ¿no? Ver si no hay más, si se llega a o sea, si ya no hay brucela después en el perro, pero aún así, pues un problema bastante interesante. Entonces, por eso siempre usen guantes, siempre. Nunca saben cuánto se van a encontrar a uno de estos pacientes que les llegue a dar una sorpresa infecciosa, como no tienen idea. Por ejemplo, otras cosas que tenemos aquí, por ejemplo, típico perro que se llega a caer de una altura considerable, 6 metros. Pero por ejemplo, esto también interesante y de reflexión, ¿no? Ustedes van a tener que aprender a tratar con los propietarios. Realmente creo que es una de las partes más interesantes de cualquier profesionista en esta área, saber cómo tratar con un propietario. Y aquí, en este caso en particular, un paciente que se cayó un pastor alemán que se cayó de 6 metros, o sea, aproximadamente de un segundo piso, pero no fue sino hasta 7 días después que lo llevan al hospital, ¿no? Aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Uno, que hayan ido con un médico externo, con un médico veterinario externo, que no haya podido solucionar el problema. Incluso hay veces que estos pacientes pasaron por 2 médicos veterinarios que no lograron solucionar el problema hasta que finalmente llegan a un hospital. Algo también muy importante al respecto es que a veces a nosotros que estamos trabajando en hospitales y nos llegan pacientes así, el propietario a veces ya está desesperado porque ya invirtió algo de dinero en algo que pues evidentemente no está funcionando en su mascota. Entonces a veces nos toca recibir toda esa especie como de
frustración de los propietarios, ¿no? Que nos dicen, es que ya lo llevé con 2 médicos y no me pudieron hacer, no mejoró mi perro y tiene dolor y no se mueve. Entonces, es complejo, es muy complejo realmente. Y en este caso, pues vean, tenemos aquí sí es muy evidente una alteración en la posición, en la columna. Tenemos algo que se le conoce como listesis. Esto es una separación, ¿no? Puede haber o no fractura de alguna parte del cuerpo vertebral, pero aquí vemos cómo está completamente, si bien anatómicamente no es una articulación como tal entre las vértebras, pero sí vemos cómo se desplaza un cuerpo, digamos, este cuerpo vertebral se desplaza craneal, dorsalmente sobre la L2, ¿no? Y entonces, pues estos pacientes eh, pueden llegar a tener por ejemplo, tanto dolor, por ejemplo. O sea, aquí este paciente definitivamente no es un paciente para colocarlo en decúbito dorsal, para obtener la ventrodorsal. Incluso es muchas veces con esta radiografía es suficiente para el área de urgencias. Nos dicen, ¿sabes qué? Ya, con esta radiografía lateral izquierda, lateral derecha, ya confirmé el diagnóstico. Y entonces, ¿qué es lo que se hace clínicamente aquí? Darle prioridad al manejo de urgencias y posteriormente, claro, muy evidentemente, hablar con el propietario tanto del pronóstico del paciente. Ahora, aquí algo muy importante es, si bien ya pasaron 7 días de que el paciente cayó, normalmente un paciente que llega de urgencias por una caída, se le da la primera atención a los signos correspondientes a la caída como tal. Obviamente, bueno, aquí ya vemos que tiene una listesis y ya digamos que a nivel eh, clínico tú ya sabes que tiene un problema de columna, pero ahora te tienes que enfocar en lo de la caída. Y la caída te puede provocar desde una hernia diafragmática, te puede provocar un tórax inestable, puede provocar incluso una hemorragia torácica, una hemorragia abdominal. O sea, muchas veces tú terminas decidiendo postergar un poco el problema de la columna hasta que está estable el paciente. Estable es que, bueno, tú ya mantienes sus constantes fisiológicas dentro del rango, disminuyes el dolor y probablemente este tipo de pacientes se tengan que mover de forma muy cautelosa. O sea, imagínense el manejo delicado que tiene que tener un paciente de estos. Un paciente de estos siempre manéjenlos con bozal. Por favor, nunca se les olvide eso. El perro puede ser el más noble del mundo, pero imagínense que lo muevan mal en un instante y los puede llegar a morder. Entonces, obviamente, hay que ser cuidadosos para no provocar el dolor. Digo, eso es muy claro. Pero en algún momento puede llegar a pasar un pequeño mal movimiento en lo que ustedes están intentando administrar el medicamento intravenoso, o incluso si lo quieren sacar para hacer compresión. Por ejemplo, aquí como pueden darse cuenta, bueno, es un paciente que no puede controlar no puede orinar. Entonces uno tiene que ya sea sondear al paciente, que a veces es lo más recomendado, o hacer una compresión de la vejiga para que pueda orinar de esa forma. Entonces, luego este tipo de manejos puede llegar a provocar que el paciente los muerda. Entonces es muy importante siempre, así es decir, bueno, es un perro muy bonito, te voy a poner este bozalito en lo que te manejo y ya evitan que los puedan morder. Hemos tenido casos, por ejemplo, en el hospital de personas que han sido mordidas por perros con problemas neurológicos que les digo, tantito que lo mueven y le provocan dolor, puede tener esta respuesta adversa. Entonces, bueno, este tipo de pacientes también se tienen que manejar de forma especial, llevarlos a estudios de tomografía y resonancia magnética y se puede llegar a hacer una cirugía. Digamos, si todo el aspecto general del estado de salud del paciente está bien, se puede hacer una cirugía de columna y para mantener una estabilidad en la columna y pues un paciente que probablemente pueda continuar con sus cuidados en casa. Y obviamente pues aquí muy importante siempre tener en cuenta las condiciones tanto económicas del propietario como incluso ser sinceros con ellos, ¿no? Decirle, mire, este perrito pues le va a traer una modificación a su rutina muy importante porque va a tener que tenerlo vigilado, hacer compresión vesical cada cierto número de horas, darles medicamentos, etcétera. Entonces también saber qué es lo que los propietarios pueden hacer
por sus mascotas, ¿no? Y pues siempre disminuir el dolor de estos pacientes, muy importante, ¿no? También este tipo de casos es común. Por ejemplo, aquí tenemos a Camilo, un chihuahueño. Vean esa carita como ahí, como no queriendo, ¿no? Pero al mismo tiempo uno sabe que uno de estos perritos puede morderlo a uno. Mis perritos no, pero este perrito quizás sí. Es un chihuahueño macho de 5 meses que tiene dolor a nivel de cervicales y propiocepción ausente de miembros torácicos y pélvicos, y tiene hiporreflexia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso muy particular, nosotros ya por la raza nos podemos ir dando cuenta de a qué nos puede guiar una signología. Eh, Igual, siempre que ustedes escuchan, es que la experiencia, y hay que adquirir experiencia, la experiencia, bueno, es parte de esto. Poder saber, viendo la raza, ya te vas tú dando una idea, ¿no? ¿Qué puede ser, ¿no? Entonces, una raza pequeña, predispuesta a ciertas enfermedades de columna cervical, dices, ok. Entonces, pues este perro le haces un estudio radiográfico, y sé que no han visto muchas radiografías de columna, pero deben saber que esto que se observa aquí es anormal. Este incremento severo del espacio que hay entre el atlas y el axis no debería existir. El axis tendría que estar sobre el atlas. Entonces, esto pues no es normal, y hay un incremento de el espacio articular entre el espacio intervertebral entre estas dos vértebras. ¿Qué creen que pase si manipulan de forma incorrecta a este perrito? ¿Qué creen que le pase? Pues yo creo que si llegas a lastimar la médula, pues de alguna manera ya no podría mover los miembros porque estás, digamos, dañando la médula espinal desde el inicio. Ok. ¿Quién más? ¿Qué piensa? ¿Quién más? ¿Alguien que piense que qué más le puede pasar a ese perrito si lo Pero manipulan un mal? paro respiratorio. Exacto, se muere, se muere. Entonces, este tipo de perros, ya desde que ustedes ven que es un chihuahueño joven, de pocos meses, que tiene problemas de propiocepción, que no puede caminar, y toman un estudio radiográfico y desde la pura proyección lateral, con la correcta sedación, por supuesto, y posicionamiento, y observan esto, ya tienen casi una imagen diagnóstica. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes hacen una ventroflexión? O sea, mueven su cráneo hacia adentro, pues lo matan, definitivamente. Entonces, son pacientes con los que tienen que tener muchísimo cuidado. Otra característica, bueno, es la hipoplasia del proceso odontoides. Este dientecito, como le conocemos, a este proceso ventral en la C2, tendría que ser un poquito más largo. Y aquí se ve más corto. Entonces, bueno, aquí estamos hablando muy específicamente de esta enfermedad que se llama luxación atlantoaxial. Es una patología congénita, también puede ser adquirida, pero la mayoría de los casos es congénita. Y la etiología se compone de la hipoplasia del proceso odontoides, la no unión del proceso odontoides y la ausencia o ruptura del ligamento longitudinal dorsal que provoca este incremento del espacio peligroso entre C1 y C2. También puede llegarse a dar por fractura del proceso odontoides cuando es traumático. Entonces, el manejo de este tipo de pacientes tiene que ser muy gentil. Afortunadamente hay una técnica quirúrgica especial para poder solucionar o corregir este problema, y son pacientes que pueden realmente llevarse bien. ¿Okay? Si se hace un muy buen diagnóstico, se hace un buen manejo. Por ejemplo, a este tipo de pacientes hay que ponerles un vendaje especial en el cuello para evitar que se mueva, ya que imagínense, si alguien lo levanta o hace un movimiento muy brusco con este perrito, podría llegarlo a matar. De hecho, va a ser quizás común que ustedes, cuando tengan su práctica clínica, que les lleguen a contar que, ay, es que mi chihuahueño estaba bien y lo levanté y mire cómo está. Y a veces tienen daños cervicales. Entonces, son perritos que hay que tratar. Por eso se dice, estos perritos no son ideales para niños pequeños.
porque los niños pequeños los pueden tratar de forma muy brusca. Además de que a los chihuahueños no les gustan mucho los niños, se los pueden llegar a tratar de una manera donde les pueden provocar lesiones como esto, ¿no? Entonces, siempre tenerlo en cuenta, siempre que les pregunten qué recomendaciones les pueden dar a los propietarios que quieran tener un perrito y teniendo niños, no les recomienden por favor un perrito de estas características. Suelen pasarla mal algunos. Digo, no todos, pero sí algunos. Eh, por ejemplo, este es un gato. Por ejemplo, decían mucho me acuerdo de una pregunta en el WhatsApp. Diferencia entre esqueleto de perro y esqueleto de gato. ¿Notan cómo es el esqueleto del gato? Es más, vean cómo sus vértebras son más alargadas y son más rectos sus huesos. Mantengan esta imagen así en su mente y compárenla con por ejemplo la columna en este caso de este perro. Vean, son más cuadradas, estas vértebras son más cuadradas y tiene bordes redondeados. En el caso del gato son vértebras más alargadas y es más recto. Esa es la diferencia. Bueno, aquí pues vean, pobre gatito. Su historia es que a pobre Pepita, que tenía 1 año, pues la atropellaron un día antes de la consulta. La reportan deprimida, tiene anorexia y adipsia, o sea, no come ni toma agua. Tiene hiperalgesia en la base de la cola y reflejo perineal ausente. No orina y lo poco es con sangre. Entonces lo mismo, este tipo de pacientes que les dicen es que lo atropellaron, ya lo primero que ustedes piensan es hacerle el examen primario de urgencias. Incluso aunque lo lleven un día después, tienen que ser rápidos. Y por ejemplo en este caso que les dicen es que no come, no bebe, está deprimido y orina con sangre, entonces ya lo primero que empiezan a hacer es enfocarse en eso. Y bueno, tiene dolor en la base de la cola, entonces ya tienen ahí un signo que van a retomar después. Lo primero es ver que después de que fue atropellado, pues que no tenga alguna otra alteración, como ya se las había explicado, ya sea torácico o abdominal. Es importante siempre descartar todo eso. Y bueno, aquí se le hizo un estudio radiográfico donde pues se observa muy evidente lo que le pasó en su pobre cola, como lo pueden notar acá. Entonces ven aquí tiene una alteración. ¿Qué signos radiográficos ustedes verían aquí en esta radiografía? Pérdida de la continuidad o Recuerden que no es continuidad, es contorno. Podría ser. del contorno o de posición. Posición, claro, por supuesto. Posición y forma, yo creo que podrían describirlos de forma más en concreto, ¿no? Posición, porque bueno, hay un desplazamiento de la placa terminal caudal de esta vértebra coxígea, que pareciera que es la 2, la vértebra coxígea 2. Y pues también en la forma, ¿no? De la vértebra, del cuerpo vertebral de la coxígea 2. Entonces, bueno, este gatito, pues, que lo que se hizo es, eh, noten algo aquí muy interesante. ¿Qué observan acá? Donde estoy señalando. ¿Qué es? ¿Qué órgano abdominal es? El colon. Exacto, exacto. ¿Y cómo lo observan ese colon? Se llenó. Ujú. Está lleno de contenido. Tiene, según parece, y bueno, según la historia clínica, no ha defecado, o podría ser que no haya defecado, y entonces podríamos estar observando un proceso de coprostasis. Algo muy importante es que los gatos, si tienen dolor, no van a orinar ni defecar. Entonces, esto también tienen que atenderlo porque obviamente estas heces se hacen duras. Entonces luego son pacientes a los que adicionalmente hay que hacerle un enema y hay que darle un tratamiento especial para que pueda defecar o sus heces salgan blandas. Y lo mismo en la orina, vean como aquí la vejiga está plétora porque no ha orinado.
por el dolor que tiene acá. Entonces, el manejo en gatos es especial, es muy, muy especial. Yo admiro y respeto mucho a los colegas que se dedican a gatos. La verdad hay que tenerle mucha paciencia y mucho talento para los felinos, porque la verdad es que, imagínense un gatito de estos que no se deja agarrar, que por el dolor, obviamente, les va a dar mucha ventaja tener en su clínica o que estén trabajando con alguien que sepa el manejo de felinos. Es algo que a veces se subestima mucho, el manejo de los gatos, pero créanme que mis respetos para los que hacen esta labor en los gatos. ¿De acuerdo? Disculpa, Sí, en este caso, ¿cómo se podrían unir sus vértebras? también aquí, por ejemplo, tendrías que considerar dos cosas. La primera sería la localización. En este caso es casi en la base de la cola. Casi en la base de la cola. Y por lo tanto, podrías tú determinar, pues realmente hacer una caudectomía, ¿no? O sea, le puedes retirar si no encuentras una forma funcional de que puedas, exacto, adiós, 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 cola, sí que exacto. Si no hay una forma funcional de unirlo, y también sabes que va a ser difícil que el felino, o sea, si tú sabes que quitándole haciendo la caudectomía le vas a quitar el dolor, posiblemente sea la solución. Obviamente tendrías que considerar también que la dinámica del gato va a cambiar porque, bueno, su cola es un punto de equilibrio esencial. Por lo que tendrías que considerar esos factores, hablar con los propietarios, comentarle que pues sería un gato que tendría un poco más de dificultad para subir objetos, por ejemplo, para subirse a las cosas y que va a necesitar pues ciertos cuidados, ¿no? Quizás no ponerle, hay mucha gente que les pone árboles a los gatos, entonces quizás pues ya no lo va a usar igual, entonces quizás ha de emplear formas de que en su estilo de vida no impacte tanto, ¿no? Realmente no sería mortal como tal, pero pues sí, o sea, lo más probable es que este paciente termine en caudectomía. O sea, sería lo mejor. Quizás si no quisieras eso, tendrías que eh, hacer una cirugía donde unas esos fragmentos, pero pues de todos modos es posible que tengas dolor todavía. Entonces, eh, si te digo, o sea, los gatos son de manejo delicado. Imagínate manejar un gato con dolor. Y luego si a eso le sumamos que puede seguir manifestando los problemas como la coprostasis o que no puede orinar por el dolor. Entonces, aquí en este caso pareciera que lo más correcto es hacer la caudectomía. Y entonces sí, se quedaría un gatito así sin cola. Ya sería lo más recomendado. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda de columna? ¿No? ¿Nadie más tiene duda alguna de columna? Ok. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda más? ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, entonces, como les digo, el día de mañana vamos a terminar de ver tórax. Podríamos todavía retomar algo de abdomen. Esperemos que incluso podamos llevarnos la clase de forma tranquila. Posiblemente podamos acabar antes. Porque bueno, solo va a ser un tema. En este caso va a ser tórax. Pero pues va a ser, yo espero, un tema que puedan comprender. Y que como esto que vimos ahorita de esqueleto axial, podamos darle el enfoque clínico que debe tener. Porque les digo, realmente esto de la imagenología es para aplicarse y para verlo con casos clínicos. Creo que es como se puede entender mejor. Y entonces, si no tienen dudas, ya llevamos como 1 hora y media de sesión. Me da gusto. Hemos visto bastantes temas. Si ya no tienen ninguna duda, pues yo creo que podríamos dar Ahora, por concluido eso. Sí, dime. yo tengo una duda. Aún no Sí. sé cómo diferenciar entre si es un cachorro o un adulto. Ok. El cachorro, eh, recordando lo que es la anatomía, va a tener, si observas estas vértebras que están aquí, observas cómo justo detrás de cada placa terminal hay un espacio que se observa negro, que se observa
con esta densidad, con poca densidad, si lo ves. Esto es porque no está calcificado. Justo aquí tenemos los discos de crecimiento o las fisis. Cuando tú veas fisis en los huesos, es que es un cachorro. En cambio, mira, si yo te pongo una radiografía de un adulto, observa aquí como no hay presencia de los discos fisiarios. Observa, ya están completamente cerrados, ya están calcificados y por lo tanto tú aquí puedes determinar que es un adulto. Esa sería como la diferencia fundamental entre las dos. Gracias. Sí, sí, de nada. Me dicen acá en el chat que si podríamos ver algo de ultrasonido, estaría bien ver ultrasonido. Realmente me gustaría mucho que pudiéramos ver este tema. De hecho, quiero coordinar con estos tres grupos de la doctora Arias lo siguiente. Deseo poderles traer quizás en este horario, algo muy similar a este horario, y si no, por lo menos en alguna especie de clase grabada, la participación de expertos en estos temas. En ultrasonido pensando, por ejemplo, en la doctora Rosalena Méndez Aguilar, que es toda una institución del ultrasonido en México, y de resonancia magnética, también encontrar la forma de que ya sea la doctora Mitzianaya o su hija, la doctora Yael, nos puedan dar una plática de resonancia magnética. Y también espero poder tener como invitado en algún momento al doctor Daniel Rodríguez. El doctor Daniel Rodríguez es eh, actualmente es el único radiólogo mexicano que tenemos aquí en nuestro país que está diplomado por el ACBR. El ACBR es el American College of Veterinary Radiology. Es el colegio a nivel internacional más prestigiado de imagenología y él nos puede, o sea, realmente me gustaría que pudieran escuchar tanto su cátedra a nivel técnico en algún tema que podríamos platicar con él, pero también que sepan cómo es que él estudiando aquí en la universidad, estudiando la especialidad, tiene la oportunidad de hacer un programa de residencia en Estados Unidos. Los programas allá duran 5 años. Entonces él se fue allá a hacer este programa de residencia y actualmente al regresar tiene una empresa exitosa de interpretación radiográfica. Él es un hombre que vive de esto. También me gustaría en algún momento poder contactar a la doctora Ángeles. Ella también estudió su residencia aquí en la universidad y estudió la maestría profesionalizante en imagenología. Ella es quien le da servicio de interpretación tanto en tomografía como resonancia y ultrasonido al estado de Puebla. Entonces es muy interesante también escucharla a ella y vean cómo es bonito también ver, ¿no? Que en un mundo lleno de tantas cosas, tantos cambios, realmente este sector de la medicina veterinaria está liderado por muchas mujeres y son mujeres exitosas y son personas muy admirables, ¿no? Entonces yo espero poderles traer a varias de estas personas, a varios de estos médicos. Obviamente primero tengo que coordinarlo y ver la manera, pero pues sí estoy contemplándolo, así que deseenme suerte. Deseenme suerte para que podamos tener este tipo de cátedras. Pero sí, empezamos a verlo esta semana. También les voy a subir voy a actualizar el Drive y el Classroom, donde van a encontrar algunas actualizaciones, sobre todo en presentaciones y en material adicional para que puedan consultar. Y seguro mañana vamos a hacer uso de algunas de esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún otro comentario? Dice Pilar, dice, en la diapositiva 83 viene algo de fisuras. Eso sería algo de densidad. Probablemente podrías sí mencionar que observas una línea con densidad, nada más que no sé dónde está, aquí 83, a ver si es esta.
Sí, sí, claro, por supuesto. Tú podrías aquí mencionar que observas una línea, una línea, o podrías describirlo, ¿no? Que atraviesa de una corteza. Técnicamente, si es fisura, no es una fractura y por lo tanto no llegas a obtener una comunicación directa entre una corteza y la otra. Entonces tú podrías decir que observas una línea radiolúcida o dos líneas radiolúcidas que no se encuentran entre sí y que observas una alteración también en el contorno. Pero aquí tú podrías aplicar la descripción de densidad de esa manera. O sea, podrías observarlo así. Y tú ya dices que es como diagnóstico, que bueno, que es compatible con una fisura. Aquí realmente no podríamos diferenciar completamente si es fisura o fractura. Aquí sí nos ayudaría muchísimo tener una tomografía computarizada. En este caso, recuerden, tomografía computarizada nos va a ayudar a ver mejor la estructura ósea de las vértebras y y la resonancia magnética, el tejido blando. Y bueno, aquí en la otra imagen que tenemos a su que es izquierda, sí. Tenemos una fractura por compresión. En este caso hay una alteración en la forma de la vértebra, donde vean cómo se observa disminuida de tamaño. Y aquí hay un fragmento eh, ventral al cuerpo vertebral. Esto es una fractura por compresión. Esto es muy común, esto es más común en los humanos, pero también se llega a dar en los perros, sobre todo cuando llegan a tener ciertas caídas altas. Se llegan a presentar en los humanos porque es más común, porque bueno, nosotros estamos sobre un eje vertical. Entonces, por ejemplo, la gente que a veces se llega a subir a los juegos mecánicos eh, y son juegos mecánicos que están con mal mantenimiento y llegan a dar como digamos, como un brinco, o sea, dan un salto y caen en seco, llegan a tener fracturas por compresión en las vértebras, sobre todo en las vértebras lumbares, es donde más se da en el caso de los humanos. Y también en algún momento he visto fracturas por compresión en cervicales, pero más en lumbares. Entonces este tipo de fracturas se llegan a dar principalmente por traumatismos. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, bueno, pues damos por terminada esta sesión. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y pues siendo así, pues nos vemos mañana, el día de mañana, para la clase de tórax. Y comencemos a planear las siguientes sesiones de asesoría si los desean. Y por supuesto ya me comprometo con empezar a hacer los contactos para tratar de tener clases de expertos en los temas. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay nada más, entonces nos vemos mañana. Así que bueno, descansen y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. A ustedes, cuídense. Fred les manda muchos besos. Ay.